Bueno, entonces, el parcial del 26 del 10 dice, una empresa de mantenimiento ferroviario debe planificar el trabajo de sus operarios para 20 ramales de vías. Para ello dispone de un archivo que le envían las empresas de ferrocarriles que contiene los registros de cada problema a resolver o mejora a realizar. El archivo es un archivo de registros y homogéneo, ¿sí? Como vimos en la materia nosotros, nos dedicamos en este año a archivos homogéneos. Bueno, estos registros son de este tipo, struct orden de trabajo, que contienen el número de ramal, el número de orden que identifica al registro, el kilómetro, con el número de ramal y el kilómetro ubico geográficamente, o el operario ubicará geográficamente dónde tiene que hacer la tarea, la urgencia, la especialidad, si es mecánica, eléctrica, bueno, el trabajo, ¿no? Mecánico, eléctrico o civil, si está realizado o no, y una descripción de 150 caracteres. El punto A pedía, declare los tipos y las variables que considere necesarias para tener una estructura de datos que posea 20 listas de órdenes de trabajo donde cada lista pueda contener las tareas a realizar para cada ramal. Entonces, y aquí solo se pedían tipos y variables, cero de algoritmia, nada de, es más, habíamos aclarado durante la evaluación, antes de comenzar, que ni siquiera un main que pueden declarar las variables directamente luego de declarar los tipos, era bastante cortito y simple. Entonces, ¿qué necesito? Necesito 20 listas de órdenes de trabajo y tampoco me aclara si es una lista simplemente enlazada, si es una lista doblemente enlazada. Ya habíamos dicho en ese caso que se asume una lista simplemente enlazada. Vamos por lo más simple, por supuesto. Si alguien hizo una doblemente enlazada, está bien, ¿sí? O sea, no había un requerimiento específico, así que con una simplemente enlazada alcanza. Si hacen más, no hay problema. Pero con una simplemente enlazada alcanzaba en este caso. Bien, entonces, empecemos por la orden de trabajo ya la tenemos. Empecemos por el nodo. La voy a llamar nodo lista orden de trabajo, ¿sí? OT. Que va a tener un struct orden de trabajo, que es la información, y un nodo lista OT puntero siguiente. Opcionalmente, por una cuestión de prolijidad, como venimos haciendo en las clases, declaro como null el puntero al siguiente en la definición del registro del struct, y ya con eso me aseguro que cada vez que haga un new de un nodo lista OT, el puntero siguiente está inicializado en null. Bueno, pero esto es solo la declaración de un nodo. Me falta la estructura en sí, el tipo de la estructura en sí, ¿sí? Que es un vector. Pero acá me dice tipos y variables. Así que puedo aquí directamente decir, bueno, tengo un nodo, lista OT, puntero, vector OTs, o como quieran llamarla, de 20. ¿Sí? Opcionalmente, como hemos hecho en alguna clase, si uno quiere inicializarlo, ¿cómo puede inicializar esto? En algún lado puede decir, bueno, for int i igual a 0, i menor a 20, i más, vector OTs sub i es igual a null, ¿sí?
lo aclaramos. Aquí, como no estamos en el contexto, no se pedía ningún contexto, un main ni nada, aclaramos aquí que está fuera del contexto, pero así debería inicializarse la lista en vacía. Listo. Eso era el punto 1. ¿Sí? Y es más, en realidad el punto 1 requería solo esto. ¿Hasta acá estamos? No hay preguntas. Sí, escucho. ¿No? No, que no hay preguntas ahí. Bueno, vamos. Entonces seguimos. Vamos con el 2. Implemente en su programa cargar datos que lea el archivo de órdenes de trabajo. Disculpen que voy a silenciar esto. Implemente en su programa cargar datos que lea el archivo de órdenes de trabajo y cargue todos los registros del archivo que no estén realizados en la estructura propuesta en el punto A, ordenados por kilómetro. Puede utilizar, como si ya estuviera desarrollado en su programa, insertar ordenado, que obviamente inserta ordenado por el criterio que me están solicitando, ¿no? Eso lo habíamos aclarado. Que recibe una lista, ¿sí? Una lista y una orden de trabajo. Bueno, este es su programa, es muy cortito. Vamos a ir a la página 2. Bueno, y cuando se percate mi iPad que está cuadriculada la hoja, ya se dará cuenta. Bueno, si escribo en el aire de un reglón, sepan disculparme. Ahí está, ahora sí, ahí me apareció el cuadriculado. Bien, bueno, entonces, cargar datos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pensemos primero, ¿no? Vamos a tener que leer todo el archivo, de principio a fin, e ir, bueno, registro por registro, no sabemos cuántos registros hay, así que vamos a ir leyendo de a uno, y vamos a ir analizando cada registro. ¿Analizando qué? Si el trabajo está realizado o no. ¿Sí? Si el trabajo está realizado, no hace falta cargarlo en la lista, y si no está realizado, hay que cargarlo en la lista. Bien, ahora, aquí hay que poner alguna hipótesis de trabajo. El número de ramal son 20 ramales, ¿no? Yo no recuerdo si dijimos algo al respecto de la semana pasada, al respecto de esto la semana pasada, pero el número de ramal o va a ser un número de 1 a 20 o va a ser un número de 0 a 19. Si alguien lo recuerda, lo vemos. Yo cualquier hipótesis que hayan utilizado la voy a considerar correcta con respecto a esto, cualquiera de las dos opciones. Vamos por la opción más rebuscada, pero la más fácil para el usuario, que es que el número de ramal vaya de 1 a 20 cuando lo leamos. Nada más vamos a tener que restar 1 para indexar en el vector a la lista que corresponde, ¿no? Para insertar el registro, pero solo eso. Ahora bien, entonces, lo que vamos a tener, como decíamos, vamos a tener que ir leyendo registro por registro, analizando si está realizado o no el trabajo, ¿sí? Que me indica ese registro, y si no está realizado, insertarlo, invocando a insertar ordenado, en la lista que corresponda. ¿Sí? Una invocación, nada más. Pero es muy cortito. Como la parte de lista ya está resuelta, porque me lo resuelve insertar ordenado, es prácticamente un punto que se enfoca en el manejo de archivos. ¿Sí? Porque la parte de listas está resuelta. Lo único que tengo que saber es cómo pasarla por parámetro y cómo invocar su programa, nada más. ¿Mm? Entonces, bien, vamos a, como se tenía que llamar, cargar datos. Y es, implemento su programa, no me indica si es función o procedimiento, no me indica el enunciado que se tiene que devolver algún valor a través de la invocación,
es decir, a través del return. Así que vamos a hacer un procedimiento. Void cargar datos que lea el archivo de órdenes de trabajo y cargue todos los registros del archivo que no estén realizados a la estructura propuesta en el punto A. Bien. A ver, tengo que pasar el archivo por parámetro, ¿sí? Obviamente. O pueden pasar la variable de tipo archivo, o a mí me gusta más, y es lo que venimos haciendo en todas las clases, paso la ruta y el nombre. Char archivo. Y tengo que pasar también la lista, ¿sí? Perdón, las listas. ¿Sí? Las listas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar? Bueno, tengo que pasar un registro, una estructura, esta estructura. ¿Sí? Bien. Nodo, lista, OTs, puntero, es un vector, así que siempre se va a estar pasando por referencia, B, y nada más. ¿Sí? Pero recibe todas las listas. Bien, y ahora vamos a, como yo estoy pasando la ruta de nombre, vamos a hacer que, si puedo abrir el archivo, voy a trabajar. Perdón, me estoy olvidando algo muy importante, ¿no? Bueno, cuando abro el archivo, en modo read binary, el cursor del archivo queda ubicado al comienzo, listo para leer. No hace falta hacer un fseek a 0 bytes desde el seekset, ni nada de eso. Ya está abierto, listo para comenzar a leer desde el comienzo, valga la redundancia, desde el byte 0 del archivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un while fread. Recuerden que si usan while not feof o file end of file, sería el nombre largo descriptivo de la función. Si usan feof, tienen que hacer un fread antes de hacer el while not file end of file, ¿sí? Así que ojo con eso. Siempre les dije que a mí me gusta más esta forma de lectura porque es más directa. Si no, tienen que poner dos freads. Uno antes del while y uno en la última línea del while generalmente. Depende del algoritmo de cada uno, pero a mí me gusta mucho más esta manera. While, fread, ¿qué vamos a necesitar? Que no estoy utilizando, que no he declarado, y aquí vamos a hacer el espacio. Vamos a necesitar un orden de trabajo OT, ¿sí? un registro de tipo orden de trabajo y voy a leer 1 en F. Acá cerramos el paréntesis del FRI y acá cerramos el paréntesis de la condición. Entonces, mientras pueda leer, en realidad es una sola línea. No, mentira. Sí, tenemos que analizar. Sí, OT, punto, realizado.
en realidad es igual a false, así que si lo niego, lo que vamos a hacer es, en vez de preguntar igual a false, lo negamos y ya está. Esto es preguntar si realizado de esa OT que acabamos de leer está en false, ¿sí? Si eso, este sí es una sola línea. Insertar ordenado. Y ahí vamos. La lista, que sería, hay que pasarla por referencia. Y como yo voy a indexar el vector, se va a recibir por referencia, ¿sí? O sea, si yo no puedo pasar todo el vector, porque esto recibe una sola lista. ¿Sí? Esto está recibiendo una sola lista. Entonces le tengo que pasar el vector indexado, una sola lista. Y esto va a tomar la dirección de esa posición, va a tomar la referencia. Entonces, aquí, en este contexto, en este ámbito, en cargar datos, el vector que contiene las listas se llama B. Así que vamos a pasar B, corchetes, OT, punto, número, ramal. Y hemos dicho que vamos a asumir que el número de ramal va de 1 a 20. Así que le voy a poner acá -1. ¿Sí? No, me equivoqué, es un corchete. Y ahora el segundo parámetro, que es la OT que hay que insertar, que es la que acabamos de leer del archivo. Fin de la inserción, fin del if, return, nada, fin de su programa. ¿Sí? Eso era todo lo que había que hacer. Vamos a aclarar aquí con una nota. Hipótesis. El número de ramal es un número entre 1 y 20. Entonces, para ubicar de 0 a 19 le tengo que restar 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí vamos a aclarar que estamos pasando una sola lista. ¿Sí? O solamente una lista. ¿Está? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Implemente una función informar realizado. Implemente una función informar realizado que reciba estrictamente 3 parámetros. La estructura declarada en el punto A, ruta y nombre de un archivo de órdenes de trabajo, nuevamente, y un número de orden. ¿Sí? La estructura declarada en el punto A se refiere a la estructura de datos, ¿sí? A las 20 listas, al vector de listas. En su programa debe buscar la orden de trabajo en la estructura de datos, ¿no? Ahí ya obviamente no se refería a un struct. Cuando uno lee eso se da cuenta que no se refiere a esto como estructura declarada en el punto A, sino a la estructura de datos, a esto, ¿sí? Al vector de las 20 listas. Ruta y nombre de un archivo de órdenes de trabajo y un número de orden. En su programa debe buscar la orden de trabajo en la estructura de datos. Establecer el valor del miembro realizado en true del nodo con el número de orden correspondiente y agregar el registro al final del archivo pasado por parámetro. Este archivo contiene todas las órdenes de trabajo realizadas. En caso de realizar el cambio solicitado,
la función debe devolver true. En caso contrario, debe devolver false. Entonces, vamos a la siguiente pizarra. C.1. Bueno, ya de por sí es una función. Me dicen que tengo que devolver true o false. Informar realizado. Que reciba estrictamente tres parámetros. La estructura declarada en el punto A, ¿sí? Que lo hemos hecho. Vamos a hacer esto más prolijo. El parámetro de la estructura declarada en el punto A es lo que hicimos aquí. Nodo lista o test, puntero, un vector. ¿Sí? Un vector de punteros a nodo lista o test. Un vector de inicios de lista. O también se podría decir un vector de listas. ¿Sí? Entonces, nodo, lista o test. Vamos de nuevo con el mismo nombre. Para simplificar. La estructura ya está. Ruta y nombre de un archivo de órdenes de OTs y un número de orden. Ruta y nombre. Char, archivo, int, número OT. Vamos a ver si puedo correr un poquito esto. Vamos a desplazarlo. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Así el identificador me queda un poco más número OT. Más descriptivo, ¿sí? Bien. Bueno. En su programa debe buscar la orden de trabajo en la estructura de datos. Bueno, tengo un problema, que eso está referido con el punto C.2. No tengo ni idea a qué ramal pertenece este número de OT. Entonces tengo que buscar por las 20 listas. Por lo tanto, bool encontrado igual false, file asterisco f, podría ser acá mismo igual fopen y la ruta y nombre, ¿no? Igual fopen archivo. Bueno, aquí me pide, me están aclarando que yo en ese archivo ya tengo datos. Porque me dice, este archivo contiene todas las órdenes de trabajo realizadas, históricamente. Entonces no lo puedo abrir en modo write, ¿sí? Lo rompo, borro todos los datos. Entonces, y tengo que añadir. Bueno, lo abro en modo append y ya me aseguro de que si se abre el archivo, podemos suponer, como dijimos, como aclaramos en la explicación previa a comenzar a resolver el parcial, podemos suponer que el archivo existe. ¿Sí? Ahora, si quiero asegurarme, hago la misma pregunta que hicimos antes. Y si el archivo es distinto de null, si f es distinto de null, es porque pude abrir el archivo. Ya sé que si es modo append, el archivo se va a crear, pero por una cuestión de permisos del sistema operativo, a veces no se puede crear un archivo en la ruta que me están pasando, ¿sí? Así que no está de más hacer la comprobación. Si pude abrir el archivo, a ver, vamos a hacerlo, vamos a recorrer primero, vamos a hacer al revés. Vamos a abrir el archivo específicamente cuando tengamos que escribir. Así que voy a borrar esto, me parece más prolijo. ¿Para qué dejar abierto el archivo durante todo el recorrido? Ustedes saben
que el archivo conviene abrirlo la menor cantidad de tiempo que sea necesaria. Obviamente siempre buscando un equilibrio. No vas a hacer en un ciclo varias veces abrir y cerrar un archivo, ¿no? Adentro de un for. No tiene sentido. Pero siempre conviene la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, como nosotros vamos a modificar o agregar, mejor dicho, un solo registro en esta operación, vamos a abrir y cerrar solo para hacer esa actualización, esa inserción del registro actualizado. Por lo tanto, comencemos buscando en la lista. For o vamos a hacer i igual a 0, así lo optimizamos un poco. While i sea menor a 20 y not encontrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar un auxiliar. Vamos a usar un puntero auxiliar para recorrer la lista. Nodo lista ot. Puntero aux. Aquí, cada vez que arranquemos en este while, vamos a comenzar el recorrido de una nueva lista. Así que vamos a hacer que aux sea igual a b sub i. Bueno, y while aux sea distinto de null. While aux sea distinto de null, vamos a recorrer hasta el final. And not encontrado, ¿no? And not encontrado. If aux flechita número de orden. Sí, número de orden. Es igual a número de OT. Entonces, vamos a hacer que encontrado es igual a true. Aux, flechita, encontrado, perdón, realizado, ¿sí? Lo vamos a poner como que realizado es igual a true. Y ahora sí tenemos que escribir, aquí lo encontramos, ¿no? Ahora sí tenemos que escribir f es igual a fopen, ruta y nombre. No, archivo se llamaba el que tenía la ruta y nombre. Archivo, coma, read binary, append binary. Por una cuestión de espacio, a ver si lo puedo achicar. Bueno, había comenzado a escribirlo, lo hicimos en el punto anterior. No voy a hacer la comprobación de si pudo abrir el archivo o no. No hace el algoritmo, y para que quede más claro, sí, y más reducido, lo voy a dejar sin la comprobación de que haya podido abrir el archivo. Asumimos que el archivo está y está con los datos y se puede abrir. Entonces, fopen, hacemos el write de ampersand.
AUX, acá está mal, no es, está mal AUX realizado. Ahora les digo, flechita info. AUX, flechita info. Size o orden de trabajo. Uno NF. Aquí estaba mal, no es realizado en true, es AUX. Esto es un nodo, flechita info, ahí tengo el struct, ¿sí? Disculpen que se me pasó, punto realizado igual a true. Recuerden, yo tengo AUX es el puntero a un nodo de tipo nodo lista UT. Con un puntero a un struct yo puedo usar el operador flechita como forma simple de el asterisco puntero punto, ¿no? Pero después una vez que yo tengo AUX flechita info, ya no, info no es un puntero a un struct, es un struct. Así que para acceder a un miembro del struct de info es punto, ahí no puedo usar flechita, ¿sí? Así que sería AUX flechita info punto realizado igual a true. Bueno, abro el archivo, escribo, cierro el archivo. Si no lo encontré, bueno, o si lo encontré, puedo hacerlo o no hacerlo. A ver, AUX es igual a AUX flechita siguiente. Para moverme en esta lista, ¿no? Sigo en la misma lista. De todas maneras, si lo encontré cuando vuelva, encontrado va a estar en true y no va a volver, se va a ir del while, ¿sí? Y si salgo del recorrido de la lista y no encontré en esa lista, me tengo que mover a la siguiente. Por lo tanto, tengo que hacer I más. ¿Sí? Tengo que hacer I más. A ver si podemos achicar un poco más. Ustedes después, todo esto igual tiene el tamaño de una hoja A4. Así que por más que aquí se vea pequeño, si lo imprimen, se va a ver gigante. Por lo tanto, me voy a tomar la libertad de achicarlo un poquito más. Bien. Y finalmente, el I++. Bueno, y finalmente vamos a hacer, creo que estamos listos para hacer un return encontrado. Y eso era todo lo que había que hacer. ¿Sí? El punto C.2 era muy rápido y decía, explique qué parámetro adicional se podría pasar al subprograma C.1 para que la búsqueda realizada en la estructura sea más rápida. Desarrolle justificando. Bueno, gracias. No me pasaste el número de ramal, era lo que yo explicaba antes, ¿no? Esto hace que yo tenga que hacer este while de 1 hasta 20, o si lo hubieran resuelto con un for, ¿sí? A mí no me gusta usar break, yo no lo doy en algoritmos para un for, ¿no? Sí lo vemos para el switch, pero no me gusta cortar un for. Si voy a poner una condición que corte un for por la mitad, un ciclo for, para eso uso un while o un do while con una condición bien planteada directamente, ¿no? Como utilicé aquí. Entonces, ¿qué parámetro adicional se podría pasar al subprograma? El número de ramal. El número de ramal. Si me pasase el número de ramal,
yo directamente voy a la lista donde tengo que me corresponde buscar, ¿sí? Entonces C.2, vamos a escribirlo aquí, C.2, el número de ramal para tener que buscar en una lista solamente. ¿Sí? Eso era. Nada más. Y me ahorro el while de arriba, el primero, digamos. Me quedaría solo el recorrido de una única lista. En vez de hacer B en su B, directamente indexo por el número que corresponda, comienzo a buscar en esa lista y ya está. ¿Sí? Y eso era todo el parcial. Yo creo que es una hoja, ¿no? Si pongo este y este en una carilla, me puede tomar después media carilla más, ¿sí? Si uno Exactamente. entendía bien el enunciado, esto se resolvía en una carilla y media. No más que eso. ¿Sí? Es Había bastante una sola hoja. simple, pero, como yo les decía en la clase, hay que primero tener en claro la estructura, ¿sí? Imaginársela, y establecer una estrategia para resolverlo. Pensar primero. Después empezar a codear. Pero bueno, era esto. Voy a detener la grabación. Así no queda tan largo.